Muy buenas tardes, amados hermanos, hermanas, a los ministros que están aquí en esta ocasión y a todas las personas que hasta donde pueda alcanzar esta enseñanza que se va a dar. Le damos gracias al Señor por la oportunidad, por el privilegio de poder leer lo que el profeta trajo de parte del Señor, porque eso es lo que nosotros hacemos. Que el Eterno bendiga a nuestro profeta William Soto Santiago, con toda bendición del cielo y de la tierra. Para mí es un privilegio estar acá y poder compartirle lo que el mensajero trajo de parte
del Señor. Hoy vamos a tocar este tema, que es el tema número 3 del tomo, Fundamentados en el Nombre Eterno. Fundamentados en el Nombre Eterno. Les pido por favor que abran sus Biblias en el libro de San Lucas. San Lucas capítulo 6. Vamos a leer esta escritura para poder leer los mensajes del profeta. Cuán importante es que todo creyente esté fundamentado en toda palabra. Hoy vamos a hablar sobre estar fundamentados en el nombre eterno, pero el creyente tiene que estar fundamentado en toda la palabra. Dice el libro de San Lucas, capítulo 6, verso 46. Síganme por favor con la Biblia. Verso 46 en adelante dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Hebreos capítulo 3, verso 5, para que lo apunten allí, dice que esa casa somos nosotros. Si retenemos, dice, pero creo que mejor lo leemos, ¿verdad? Porque tenemos tiempo para hacerlo. Vamos a ir al libro de Hebreos. Dice Hebreos capítulo 3, verso 5. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Pero acá hay una condición, porque ya debemos saber que toda promesa tiene una condición. Si la persona cumple la condición que Dios le establece en su palabra, la persona recibe esa promesa. Pero toda promesa tiene una condición. Busquen en la Biblia, en todas las promesas que Dios nos ha dado, hay siempre una condición. Hay algo que el creyente tiene que cumplir, porque allí el creyente está demostrando su fe en la palabra. Entonces vean, dice acá: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Esa casa que habló nuestro Señor Jesucristo somos nosotros. Pero nosotros nos vamos edificando, el creyente se va edificando mientras empieza a escuchar la palabra de Dios. Es un proceso por el cual el creyente pasa.
Pero el creyente lo que tiene que hacer es creer la palabra. El profeta dice, aunque no la entienda, créala. Luego que la persona la cree, entonces Dios viene y le abre el entendimiento. Pero lo primero es que la persona lo reciba en su corazón y la crea. La persona sepa quién la trajo. ¿Me están entendiendo? Y cuando Dios envía un profeta, la Biblia dice que Él no habla lo que Él quiere hablar, sino lo que Dios pone en su boca. Y Dios nunca nos ha hecho faltar a nosotros de profeta, hasta que envió el último de ellos, el ángel del Señor Jesucristo, el cual es William Soto Santiago. Vamos entonces a leer lo que nos dice el profeta, los profetas, porque vamos a leer primero a William Branham, en el libro de Las 7 Edades de la Iglesia, página 354 dice: y escribiré sobre él mi nombre nuevo cuando todo, remarque esa palabra, cuando todo llegue a ser nuevo. ¿Cuándo es el único tiempo donde todo llega a ser nuevo? Cuando se pasa de una dispensación a otra. ¿Ve? Entonces Dios hace todas las cosas nuevas de acuerdo a la dispensación en que la persona está viviendo. De manera que lo que funcionó para una dispensación que pasó, ahora Dios todo lo hace nuevo. Mire, y escribiré sobre él mi nombre nuevo, cuando todo llegue a ser nuevo. Entonces él también tendrá un nombre nuevo, y ese nombre también será el nombre de la novia. Lo que aquel nombre es, nadie se atreve a conjeturar. Miren, ¿a qué nos está alertando el Señor? A que nadie sea un atrevido en conjeturar lo que el profeta trajo. Porque el profeta, cuando hablaba, no era el profeta, era el ángel del pacto. Y ahorita vamos a leer una experiencia que el hermano William Soto Santiago, nuestro profeta, lo va a narrar aquí, pero vamos a seguir aquí. Dice, lo que aquel nombre es, nadie se atreve a conjeturar. Tendría que ser una revelación del Espíritu, dada tan concluyentemente que nadie se atrevería a negarla. Pero sin duda, Él dejará aquella revelación para el día en que Él desee mostrar el nombre. Es suficiente conocer que este nombre será aún más maravilloso de lo que nosotros jamás podríamos imaginar. Entonces, Él dejaría esta revelación, dice aquí el hermano Branham, para el día en que Él desee revelarlo. Pero si usted lee la página 11 del libro de los 7 sellos, usted se va a encontrar que el hermano Branham ya sabía algo. Y aún en la página 374, si no me equivoco, él empieza a decir que eso que él sabía iba a correr a 10,000 de mis amigos. Y él estaba buscando un lugar para estar. ¿Por qué? Porque el nombre tuvo que ser dado mucho antes. Pero cuando ya comienza la dispensación del reino, ahí es que ese nombre tiene que ser revelado al pueblo de Dios. Hay un mensaje que es muy conocido por toda la iglesia y que si yo le dijera el título me dirían que sí es conocido. ¿Se acuerdan del mensaje Llegando a Tiempo del año 2000? Que predicó creo el 4 de noviembre en Chile. El mensajero ahí dijo algo que a muchos se les pasó por alto. El hermano William dijo que la edad de la piedra angular comenzó en el 63
y marcadamente se dio a conocer y se estableció en el 1974. Eso está en el mensaje Llegando a Tiempo del año 2000. Entonces, cuando llega el momento en que ya se tiene que establecer una nueva dispensación, esa dispensación tiene que comenzar con un nombre, con el nombre eterno. Vamos a leer lo que William Soto Santiago dijo en el año 1976. Bueno, en esta semana he estado bastante, no tanto como debería, pero he estado un poquito de tiempo con el Señor allí en el cuartito de estudios. ¿Con quién estaba el profeta? Con el Señor. Y el mismo que desde el 74 estuvo dándome todo sobre el nombre nuevo. ¿Quién es el que le estaba dando al profeta todo sobre el nombre nuevo? El Señor. ¿Desde cuándo? Desde el 74, miren. Y el mismo que desde el 74 estuvo dándome todo sobre el nombre nuevo, sobre el nuevo orden, sobre el uso del nombre y sobre todas esas cosas que el Señor nos ha venido dando, ya ustedes saben la forma y ya ustedes saben, mire, presten la atención a lo que va a leer. Y ya ustedes saben, cuando él dice ya ustedes saben, es porque ya lo había dicho en varias ocasiones. ¿Sí? Y ya ustedes saben que el pilar de fuego y un ángel enviado del Señor son los que están en ese asunto. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero esto para mí son palabras mayores. Si el mensajero dice, y ya ustedes saben que el pilar de fuego y un ángel enviado de Dios han estado en este asunto, ¿usted cree que pueda haber algún error o algo que corregirse sobre este asunto del nombre? Yo en lo personal no lo creo. El nombre ya fue dado a conocer. Y ahorita lo vamos a leer. De las mismas palabras de William Soto Santiago. Son los que están en ese asunto. Algún día ustedes lo van a ver. O sea que después de Dios darnos a conocer el nombre nuevo, el tiempo era para entonces fortalecernos, para entonces echar raíces en el conocimiento de que ese era el nombre. ¿Por qué? Porque la persona no puede tener ese conocimiento en una forma superficial, sino que la persona lo que tiene es que arraigarse. Todo el mensaje ha sido traído, dijo el mensajero. Entonces ahí debe estar toda la información. ¿Por qué es el nombre? ¿Por qué tiene tres partes? ¿Qué significa cada parte? ¿Por qué tiene que venir de acuerdo a la obra? Y yo creo que toda esa información, toda esa revelación ya ha sido expuesta en las enseñanzas. Y ahora es el momento en que más nosotros creemos el nombre eterno de Dios es el que pronunció la boca de Dios. ¿Es así? Yo sí lo creo. Entonces, mire, o sea que después de Dios darnos a conocer el nombre nuevo, el tiempo era para entonces fortalecernos, para entonces echar raíces en el conocimiento que ese era el nombre. Ese era el tiempo para eso, no para hacer otra cosa. ¿Qué vamos a hacer con el nombre? No es tiempo todavía para saber lo que se va a hacer, sino para saber que ese es el nombre. Y buscarlo por todos sitios, a través de toda la palabra. Y con todo eso reunido tener un fundamento completo
un fundamento sólido de que ese es el nombre. De modo que cuando se pasase a otra etapa, ojo, preste atención a lo que estamos leyendo. Mire lo que empieza a alertar el mensajero. De modo que cuando se pasase a otra etapa, ¿él estaba en una etapa o no? Claro, porque hay una etapa cuando el pueblo del Señor ve a Dios en carne humana trayendo la revelación. Entonces el pueblo empieza a escuchar la revelación y ve a un profeta trayendo la revelación. Pero luego, cuando se pasa a otra etapa, el pueblo entonces ya no ve al profeta. Esa sería la segunda etapa. Ya no ve al profeta. ¿Pero qué quedó del profeta? Su mensaje. Entonces, el pueblo lo que necesita ahora es entender ese mensaje. Cuando el hermano William habla de esto, en el mensaje Rugido de León dice que la edad de la piedra angular, en ella hay 2 edades. Él llama a una edad la edad del ojo y a la otra la llama la edad de la mente. Entonces él dice, cuando se está en la edad del ojo, que significa vidente, el pueblo puede ver al profeta trayendo la revelación, pero al nivel de la mente de Dios. Pero el pueblo no entendía. Pero cuando se pasa a la otra etapa, que es la etapa de la mente, dice que en esa etapa el pueblo sí puede entender. ¿Por qué? Porque esa revelación baja al nivel de la mente de los seres humanos. Entonces, vean lo que dice acá el mensajero. Un fundamento sólido de que ese es el nombre, de modo que cuando se pasase a otra etapa, y resulta que en esa etapa, como no está el mensajero, se levantan muchos maestros enseñando la palabra con interpretaciones. Pero realmente la palabra no se tiene que interpretar. La palabra se tiene que citar. ¿Me están entendiendo? Pero todo lo que el profeta trajo, así es el así dice el Señor. De modo que cuando se pasase a otra etapa, ya no hubiera ni siquiera la interrogante, ¿será o no será? ¿Ve? Cosa que ya eso quedara tan afirmado y que usted quedara tan fundamentado en ello, que ni siquiera hubiera la necesidad de que tuviera que enseñársele más que ese era el nombre. El nombre nuevo, porque ya usted había captado toda la ¿qué? Toda la enseñanza. Y entonces se le podía más adelante enseñar otra cosa. ¿Por qué es tan importante entender el nombre eterno? Y no solamente entenderlo, sino estar bien fundamentado en el nombre eterno, porque de ahí empiezan a desprenderse otros misterios, porque ese nombre viene a ser una llave que abre esa puerta dispensacional para entrar a esa nueva dispensación y poder ver todo lo que está allí. Si una persona está afuera, no puede ver lo que está dentro. Necesitamos ¿qué? El nombre. Por eso que lo primero que fue traído cuando fue abierta esa dispensación del reino, ¿qué fue? ¿Cómo se llamó el primer mensaje? El nombre nuevo. ¿Ve? Entonces no se puede estar aceptando que se esté diciendo que el nombre todavía no ha sido revelado. Entonces eso significaría que la dispensación nunca comenzó. Entonces tendríamos nosotros que anular mucha palabra, y por lo menos yo no me atrevo a eso. ¿Sí? ¿Alguien de ustedes se atrevería a eso? Y de los que me están escuchando a través del link, ¿alguien de ustedes se atrevería a negar alguna palabra del profeta? Cuando el mismo profeta está diciendo, y lo hemos leído,
que en ese asunto estuvo el pilar de fuego y un ángel enviado de Dios? ¿Alguien se atrevería? Tenemos que ser muy responsables, porque no podemos dejar que vientos impetuosos, ríos de doctrinas vengan y tumben a cualquier persona por no estar, ¿qué? Por no estar bien fundamentada en la palabra, en la roca que es Cristo. Mire lo que dijo en el libro de los sellos el hermano Branham. Ahora, no tronaron en vano. ¿Cómo? No tronaron en vano. Recuerden la gotita de tinta. Todo tiene un propósito y una causa. Noten que el Creador pronunció estas cosas. Y Juan oyó esta voz y fue a ver. Pero ahora el Cordero está mostrándole a Juan en forma simbólica lo que debe escribir para la iglesia, lo que él quiere que la iglesia sepa. Pero cuando Juan allá recibió el Apocalipsis, eso estaba todavía en un futuro, esa revelación que él escuchó. Pero esa revelación ya fue traída. Los truenos fueron hablados. ¿Es así? Los truenos fueron traídos y esos truenos abrieron una dispensación y trajeron un nombre. Dice el profeta en el año 74. Hemos en otras ocasiones hablado acerca del nombre nuevo del Señor, conforme a la Escritura, conforme a como la Biblia prometió que el Señor tendría un nombre nuevo. Hemos visto cuál es ese nombre. Mire lo que dice el mensajero. Hemos visto cuál es ese nombre. ¿Se vio cuál es el nombre o no? ¿Sí se vio? Hemos visto cuál es ese nombre. Hemos visto el significado de ese nombre. Y vemos que ese nombre significa mucho para la novia. Así como ha significado mucho el nombre anterior del Señor, este nombre también significa mucho. ¿Por qué significará mucho para la novia este nombre eterno de esta tercera dispensación, de la dispensación del reino? Porque este nombre es el nombre del esposo. ¿Ve? Este nombre tiene que ver con matrimonio. Tiene que ver con adopción. Nadie podrá ser adoptado si no conoce este nombre. ¿Ve? Y tiene que ver con adoración también. Usted no podrá presentarle una adoración a Dios en un nombre incorrecto porque Él no la recibiría. Y aún el profeta nos enseñó que Dios, al no recibirla, esa adoración, ¿quién la recibiría? El diablo. Entonces, si el diablo quiere adoración en este tiempo, quiere que lo adoren, porque eso es lo que él está buscando, que lo adoren, entonces él tendría que encargarse ¿de qué? De echarle tierra a lo que fue revelado, o decir que eso no es así. Pero gracias a Dios que tenemos la palabra. Gracias a Dios que los truenos no tronaron en vano. Y todo lo que los truenos hablaron quedó escrito, quedó grabado. Y de ahí es que nosotros nos fundamentamos, ¿verdad? Dice, sabemos que el Señor nos ha permitido por su gracia conocer estos misterios. Y he leído donde el profeta ha hablado acerca de que el nombre nuevo del Señor es una de las cosas que están al lado allá en la tierra prometida. Entonces, una persona que conoce el nombre eterno del Señor y está fundamentado en ese nombre, pregunto, ¿entró a la tierra prometida? ¿Entró a la tierra prometida? Como mensaje, ¿entró? Sí. Porque esa misma tierra prometida también tiene ángulos.
pero le estoy diciendo a ustedes como mensaje. ¿Entró a la tierra prometida? Amén. Siga leyendo, por favor, dice. ¿Qué le parece? Y esto fue tipificado también cuando Josué y Caleb entraron a la tierra prometida y tomaron aquellos frutos de la tierra, aquel mazo de uvas. Josué le dijo a Caleb: mira, Caleb, agárrate ese mazo de uvas por ahí. Lo engancharon en un palo. Agarra tú por allá y yo agarro por acá. Josué adelante, Caleb detrás. Pero ahorita vamos a leerle al profeta qué representa Josué en este tiempo y Caleb también. Siga leyendo. Bueno, ¿sabe usted lo que son las uvas? Dice que un hombre no podía con ese mazo de uvas. Por eso se necesitaron dos. Era algo tan grande, algo tan glorioso, conforme a como Dios le había prometido a Moisés. Es la tierra que produce leche y miel. Es una tierra que cuando entren ahí ustedes van a encontrar lo que necesitan y no van a tener necesidad de ninguna cosa. Todo lo tienen en esa tierra prometida, todo. ¿Es una tierra de qué? De bendición. Es la Canaán del Señor para los hijos de Dios, los cuales han caminado adelante. Ese mazo de uvas representa algo muy importante para la novia hoy, porque de la uva se saca el vino, y al tomar el vino entonces viene el estímulo. En otro mensaje el profeta dice que esos son los truenos. Es el mensaje de esta tercera dispensación. Y al tomar el vino entonces viene el estímulo, y el estímulo es lo que es producido por la revelación cuando es traída. Y cuando es traído un mazo de uvas de esa clase, de allá de la tierra prometida, produce estímulo, porque ha sido convertido en vino, en palabra revelada para el pueblo de Dios. Entonces ahí se cumple lo que dice Deuteronomio capítulo 29, verso 29. Vamos a leer aquí para que no se nos pase esta escritura. Libro de Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 29, verso 29. Dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas ¿son para quién? Son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Miren, toda esa palabra que ha sido revelada, todos esos truenos, todo ese mensaje que fue revelado desde el 1 de marzo de 1974 hasta el año 1977, y de allí, dice el profeta, que esa revelación se amplió. Toda esa revelación ¿son qué? Son los truenos. Esa es la revelación que le pertenece ¿a quién? Al pueblo de Dios, es nuestra herencia. ¿Sí? Pero vamos a ver qué dice el profeta aquí en este extracto que estamos leyendo. ¿Qué es lo que ahora tiene que hacer Josué y Caleb con esos truenos? Con ese mazo de uvas. Mire, ese mazo de uvas representa algo muy importante para la novia hoy. Porque de la uva se saca el vino.
Y al tomar el vino entonces viene el estímulo. Y el estímulo es lo que es producido por la revelación cuando es traída. Y cuando es traído un mazo de uvas de esa clase, de allá de la tierra prometida, produce estímulo, porque ha sido convertido en vino, en palabra revelada para el pueblo de Dios. Y el profeta dice que el nombre nuevo del Señor es uno de los frutos de allá de la tierra prometida. Muchos en este tiempo han pasado allá. ¿A dónde? A la tierra prometida. Pero cuando han regresado para acá, han regresado con malas noticias. Hemos sabido que por allá algunos trataron al lado de allá en la tierra prometida y fueron vencidos y no pudieron obtener nada, fueron vencidos, subraya esto, ¿por quiénes? Por los gigantes intelectuales. Allá en el tiempo de Josué, cuando Dios envió espías a ver esa tierra, dice que envió un príncipe de cada tribu. En total eran 12. Entre ellos estaba Josué y Caleb. Ellos vinieron con noticias positivas. Ellos vinieron dando testimonio de que era verdad lo que había dicho Moisés, que esa era una tierra de bendición. Mientras que los 10, ¿que son la qué? Que son la mayoría. Mientras que esos 10 vinieron con noticias negativas. Pero mire lo que dice acá. Ahora tráigalo acá, actualice eso. Porque eso que está allá en la Escritura estaba como un tipo y figura de lo que iba a suceder acá. Después que el pueblo del Señor, la iglesia, pase por esas 7 edades, por ese desierto, tenía que pararse en la guardarraya y entrar luego a la tierra prometida. ¿Para qué? Para disfrutar todo lo que había allí. Entonces mire lo que pasa aquí. Hemos sabido que por allá algunos trataron al lado de allá en la tierra prometida y fueron vencidos y no pudieron obtener nada. Fueron vencidos por los gigantes, literales o intelectuales. Intelectuales. Entonces cuando ellos empiezan a ver todos los misterios que estaban allí en la tierra prometida, en esta nueva edad, en esa nueva dispensación, cuando empiezan a oír truenos, empiezan a alegrarse. Y esa escena yo ya la he visto. Empiezan a regocijarse. Mira qué tremendo todo lo que había acá. Pero basta que alguien le diga, quédate quieto. Todavía no es el tiempo, espérate. Entonces, ¿qué hacen ellos? Se esperan, se quedan quietos. Y si se le dice, no, eso no es así, ¿ellos qué dicen? Sí, tienen razón. ¿Quiénes los vencieron? Los gigantes intelectuales, personas de renombre. Pero debe ser así. Un verdadero creyente debe mirar la palabra o lo que le diga otra persona. Yo debo mirar la palabra. La palabra está sobre todos. ¿Es así? Pero mire lo que está diciendo el profeta acá. Y está actualizando esa escena de allá. Sigamos leyendo. Fueron vencidos por los intelectos. Malas noticias trajeron para acá. Ahí nadie puede entrar. Eso no se puede tocar. Esas cosas son muy delicadas. Esa tierra es una tierra muy delicada que se traga a sus habitantes. Esa tierra es tan delicada que se vuelve loco el que entra ahí. Mire lo que dice el profeta. Oh, esas fueron las noticias que trajeron aquellos 10. Pero mire esta regla. Esta es matemática de Dios. Mire lo que dice acá. Recuerde. ¿Qué te está diciendo el profeta?
Recuerde, siempre las mayorías están equivocadas. Para mí esta es una regla. Siempre las mayorías están. Entonces, ¿quiénes tienen la razón? La minoría. Por eso que el Señor en aquellos días dijo en San Lucas capítulo 12, verso 10, creo que está, dice: no temáis manada, grande o pequeña, que al Padre le ha placido daros el reino. Allá fue una manada pequeña, acá no podía ser diferente. ¿Ve? Entonces, ¿cuál es la regla? Siempre las mayorías están equivocadas. Esta es una regla que debemos tener en cuenta. Ahora, recuerden que Josué representa al Espíritu Santo. También encontramos que el profeta ha dicho que Josué representa al líder final de esta hora, al mensajero de esta hora. ¿Por qué? Porque el mensajero de esta hora, y en el mensajero de esta hora está el Espíritu Santo encarnado. Josué es el Espíritu Santo hecho hombre en carne humana. ¿Qué representa Josué? El Espíritu Santo en el mensajero de esta hora, el Espíritu Santo encarnado. Entonces les dicen los Calet, miren la pluralidad. ¿Qué representa Calet? Un grupo de escogidos. Entonces les dicen los Calet. El profeta dice que los Calet son aquellos fieles a la palabra de Moisés. Y yo le digo una cosa, ¿cuál es la palabra de Moisés? El mensaje del 74 al 77. Los que son fieles a esa palabra de Moisés, ¿cómo los representó? Ellos son los Calet. A los que le fue dicho, mira, tú coge un tronco y vamos a cargar ese mazo de uvas para producir ese estímulo al pueblo. Tú coge por allá y yo adelante. Dice el profeta que Josué estaba adelante y Caleb estaba atrás y ambos cargaban ese mazo de uvas que iba a producir el estímulo para el pueblo. Entonces, el mensajero tenía que tener un grupito llamado por él los Calet, que estuvieran dando al pueblo el estímulo de ese mazo de uvas que estaba en la tierra prometida. ¿Es así? Mire, entonces le dicen los Calet. El profeta dice que los Calet son aquellos fieles a la palabra de Moisés. Le dice, agarra por ahí ese mazo de uvas. Agarra por ahí el nombre nuevo. Agarra por ahí esto otro. Agarra por ahí esta otra revelación. Y vamos hacia adelante a mostrársela al pueblo de Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer ese grupito que él les llamó los Calet? ¿Tienen que mostrar esa revelación al pueblo de Dios? Y eso es lo que se está mostrando. Lo que el profeta trajo por revelación divina. Aunque algunos piensen, bueno, es un grupito por ahí que se deja llevar por el sentimiento y que no quiere aceptar que el profeta partió y que están defendiendo eso. Bueno, en algún momento aceptarán que el profeta partió. El profeta no puede partir. Él tiene que cumplir Apocalipsis 11. ¿Me están entendiendo? Si nosotros hemos creído, porque yo creo que muchos que me están escuchando han creído que en este profeta que el Señor envió en el fin del tiempo estaban los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús, entonces aplíquele los tipos y figuras a esos ministerios también. Y en los tipos y figuras que usted le aplicaría a esos ministerios, usted va a ver siempre que hubo una ausencia, que llegó el momento que ellos se tuvieron que ausentar del pueblo para un propósito divino. Y aún William Branham y el mismo William Soto Santiago dijeron, ahora malentienden el mensaje, pero cuando yo me vaya lo entenderán.
Entonces, el pueblo de Dios tenía que vivir esa etapa donde ya no verían al profeta, pero lo que quedaría era el mensaje. Y el mensaje y el mensajero son el mismo. Entonces, ¿el que dijo? Es hora de repasar. Todo el mensaje ya ha sido dado. Todo el mensaje que va a producir rapto en la novia ya ha sido traído. Es hora de repasar. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. El profeta va a aparecer. Así como sucedió ya en los días de Moisés y Aarón. Creyeron, dice la Escritura, que Moisés se lo había comido o tragado una bestia. ¿Decían eso? ¿Dice la Escritura eso? Y ellos pensaban que estaba muerto. Y yo les pregunto, ¿Moisés apareció? Entonces, ¿podemos ignorar ese tipo de figura? Cuando el mensajero ya nos ha dicho que estamos en la edad donde todos los tipos y figuras se están convergiendo, se están entretejiendo, que el pueblo de Dios lo que tiene que hacer es que tiene que estar con los ojos bien abiertos, porque cuando se cumple un tipo y figura, ahí mismo también pueden cumplirse varios a la vez. Entonces, este es el tiempo donde el pueblo de Dios realmente tiene que estudiar, tiene que escudriñar la palabra, tiene que fundamentarse en la roca. Entonces podrán venir vientos, ríos impetuosos contra aquella casa y no la va a mover. No la tiene que mover. Tenemos que estar fundamentados en el nombre eterno de Dios. Amén. Mire lo que dice acá. Y vamos hacia adelante a mostrárselo al pueblo de Dios, a darle a conocer lo que hay al lado allá, porque lo que hay es bendición en abundancia para el pueblo de Dios. Amados hermanos que me escucharán y que me están escuchando, no pierdan esa abundancia. Usted tiene derecho a eso. Que nadie se lo quite, porque esa palabra que fue traída por nuestro profeta William Soto Santiago es nuestra herencia. Esa palabra nos pertenece. Mire lo que dice aquí. Dios no sacó a Israel de Egipto para dejarlo en el desierto. Dios no nos sacó para dejarnos en las edades, porque muchos no han entendido, aunque está escrito 1978, la edad mesiánica. El profeta dijo que en una misma edad se vivirían 7 etapas. ¿Me están entendiendo? Y lo dijo también en unas palabras de bautismo en el año 2000. Y todo eso el pueblo lo tiene a su disposición para que lo lea, pero para que lo crea también. Entonces, la iglesia pasaría por esas etapas, recorrería un desierto espiritual dentro de la piedra angular, ojo, para entrar nuevamente a una tierra prometida como etapa. El pueblo no tendría que haberse quedado. Por eso que mire lo que dice acá. Dios no sacó a Israel de Egipto para dejarlo en el desierto. Y Dios no sacó a la novia de las denominaciones para dejarla allá afuera. ¿Están leyendo conmigo? ¿Sí? Él sacó para meterla a la tierra prometida. Él la sacó para llevársela en el rapto y para poder ser cambiados, ser transformados y cambiados y raptados, perdón. ¿Qué es lo único que dice el hermano Branham que produciría la fe de rapto? Los truenos. Y ya lo leí en mi primera intervención que tuve, porque ahí en ese folleto está, que si a esos truenos se le quita el nombre, ¿qué dice el profeta que pasa? Que no son los truenos de la Biblia. No van a producir eso que tanto queremos.
¿Ven por qué es tan importante estar fundamentados en el nombre eterno? Revelación hay, palabra hay. Tenemos que ser responsables con nuestra alma. Debemos fundamentarnos en el nombre eterno de Dios. Dice acá: y para poder ser cambiados, ser transformados y raptados, tiene que venir algo, dijo el profeta. Y cuando él dice que tiene que venir algo, dice que es Apocalipsis 19. Y si usted lee Apocalipsis 19 es un ejército que viene con él, montado sobre caballos blancos. ¿Es así? Que nadie conocía su nombre, sino él mismo. Ahí está el secreto para el cambio, para la transformación de la novia del Señor. Y ya hemos conocido ese secreto, ya lo hemos conocido y estamos muy contentos por ello. ¿Ya lo hemos conocido? Hemos visto cuando nuestro Josué, el Espíritu Santo, ha dicho: agarra por ahí esta revelación y traedla al pueblo de Dios. Hemos visto cómo el pueblo de Dios se ha gozado. Pero también hemos visto otra cosa. Ahora, por favor, presten atención a lo que vamos a leer y actualícelo. Actualícelo. Porque parece que este libreto ya estaba escrito. Miren lo que dice acá. Hemos visto cómo el pueblo de Dios se ha gozado, pero también hemos visto otra cosa. El resto del pueblo, cuando vio esto, y cuando los otros mensajeros, otros 10 mensajeros, vinieron y dijeron, o sea, la mayoría, ¿verdad? No podemos entrar allí porque hay gigantes. No, es mejor que no sigas con eso porque mira lo que está diciendo fulano de tal. Porque mira lo que está diciendo el otro pastor por allá. No, mejor dejemos eso quieto. Miren, no podemos entrar allí porque hay gigantes, así que no entremos para allá. Ese es un lugar donde todo el mundo se va a enredar. Ese es un lugar que se traga a la gente. Es un lugar que se confunde la gente. Ahora, esos 10 espías confundieron al pueblo. Entonces, ¿quiénes fueron los que los confundieron al pueblo? ¿Los 2 o los 10? ¿Quién confundió al pueblo? ¿El grupo pequeño o el grupo grande? La mayoría. Ahora esos 10 espías confundieron al pueblo para que no pudieran entrar. Vinieron llenos de incredulidad. ¿Y qué hicieron? Excitaron al pueblo, lo provocaron. ¿Para qué? Para que apedrearan a Moisés, a Josué y a Caleb. Para que apedrearan al mensaje, al mensajero y al grupo. ¿Lo están viendo? ¿Para qué? Para que apedrearan a Moisés. Porque ahora, ¿qué dice el profeta? Porque ahora no son piedras literales. ¿Sí? Pero está dicho en el Salmo 105, no toquéis a quién, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. ¿Cuál es la recomendación entonces? ¿Cómo debería actuar una persona que no entiende algo? Ahorita lo vamos a leer del profeta, porque aquí está, en este folleto está la recomendación para los que no entienden también cómo deberían actuar. Miren. ¿Y qué hicieron? Excitaron al pueblo, lo provocaron. ¿Para qué? Para que apedrearan a Moisés, a Josué y a Caleb. Tomaron piedras e iban a apedrearlo. Oiga, su propio profeta, por haber hablado de esa tierra prometida, por haber hablado de esos frutos que habían allá. Y ahora cuando vienen Josué y Caleb y traen de esos frutos,
Esto fue lo que dijo Moisés que había allá. Y cuando lo traen, esto es esto. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió al resto del pueblo? Aquellos incrédulos y aquellos que oyeron, aquellos 10 espías, aquellos 10 ministros irresponsables que no tuvieron fe en la palabra de Dios, sino que estaban llenos de incredulidad y miraron los imposibles y los problemas. Y mire lo que dice el mensajero. Lea conmigo, por favor. Entonces tenemos que ver en este tiempo a quién va a oír usted. ¿A los 2 o 3? ¿O a los muchos que vienen con noticias malas? Mire lo que está preguntando el profeta. ¿A quién va a oír usted? ¿A los 2 o 3? ¿O a los muchos que vienen con noticias malas? De eso no se puede hablar. Eso es algo muy delicado. Pero la cosa fue que Moisés dijo, esa tierra es para los hijos de Dios. Esa tierra es una tierra que fluye leche y miel, que produce todo lo que los hijos de Dios necesitan. Yo sí necesito todo esto. ¿Usted necesita todo esto? Es la revelación de la palabra de Dios que hay en esta tierra prometida, lo que la novia necesita, porque esa revelación es la que produce lo que ella necesita. Es la que le da la fe para el rapto, es la que le provee todo lo que ella necesite en la apretura, y aún para irse en el rapto, es la que le obra la transformación. Sin esa revelación no hay rapto. ¿Sin qué revelación? Sin la revelación de los truenos no hay rapto. Y esa revelación no se le puede ni quitar ni añadir. Tengamos cuidado. Empecemos a ver qué es lo que estamos creyendo. ¿Debemos creer lo que trajo el profeta o no? Página 36 del tomo dice: entonces la tierra nueva es que, hablando en términos espirituales, la tierra nueva es el mensaje. ¿Ve? En otro ángulo, la tierra nueva es el milenio. También. La tierra nueva es la revelación de los sellos. Todo el alimento para nosotros ser alimentados en esta tierra nueva, todo está ahí ya. No tiene que caer, si entendiéramos bien esto. Ya cuando los truenos fueron traídos, ya no tiene que caer nada más. ¿Es así? Léalo. No tiene que caer nada, ya todo está ahí, ya todo el alimento está ahí. Dios lo ha traído ahí, en esa tierra nueva. Debemos tener mucho cuidado. Sobre todo aquel que predica la palabra debe tener mucho cuidado. Porque el pueblo está llamado a creerle al pastor, ¿sí? El pueblo está llamado a creerle al pastor. Y la Biblia dice que debe sujetarse al pastor. Por eso los pastores y todo predicador debe tener mucho cuidado en lo que le trae al pueblo. Tiene que ser lo que el profeta dijo. Nosotros no tenemos mensaje propio. El mensaje ya está dado. ¿Ve? Todo predicador fiel al mensaje debe ser como Caleb, que ayudó a Josué a traer el estímulo al pueblo. Vamos a leer lo que dijo el profeta en el año 78. Ustedes en América han juzgado, ustedes en América me han juzgado a mí y a este mensaje que estoy predicando en Puerto Rico, y que he venido aquí para darle a conocer
el mensaje que estoy predicando. Y les he dicho que no es el mensaje de la primera dispensación, sino que es el mensaje de la tercera dispensación, no el de la segunda. Y ustedes sin haber conocido ni haber oído de ese mensaje, ustedes me juzgaron a mí y a este mensaje. Y según ustedes soy culpable, pero Dios es mi juez. Y delante de Dios yo soy inocente. Por tanto, ustedes han juzgado a un inocente, porque ha proclamado un mensaje que ustedes no conocen. Y porque no lo conocen, le han llamado que es del diablo, en vez de haber ido a averiguar, como hacen los hombres de Dios que aman a los demás. Y cuando piensan que otro compañero ministro está en un error, van a socorrerle para ayudarle. Pero si descubren que está en la verdad, entonces también son valientes para decirle: esa es la verdad, y yo también la veo, y yo también la creo. Mire, ¿en qué hay que tener valentía ahora? En poder reconocer. Un ministro valiente, o cualquier hermano que sea valiente, tiene que reconocer que si se equivocó, se equivocó. ¿Verdad? Siga leyendo. Y si no la puede ver, entonces le dicen: mi amado hermano, yo te amo, estoy contigo y tu mensaje, aunque no lo puedo entender, veo que está en la palabra, pero yo no lo puedo ver. Ora por mí para que Dios me abra los ojos. Yo oraré por ti, para que si tú estás en el error, Dios te saque del error. Seguimos siendo amigos, compañeros. Por lo tanto, esa es la forma correcta. No juzgar una cosa sin antes oírla. Eso es lo que el pueblo del Señor debe entender. El pueblo debe oír. Debe aplicar lo que dice la Escritura en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 21. ¿Ve? Examínalo todo, dice la Biblia. Retiene lo bueno, pero abstiénete de lo malo. ¿Y qué es lo malo? Lo que no está de acuerdo al mensaje. El profeta dice: eso que no está de acuerdo al mensaje, eso se debe echar a un lado. Y debemos quedarnos con la palabra del Señor, quedarnos con lo que dijo nuestro profeta William Soto Santiago. Vamos a leer en el año 1974, en el mensaje Tiempo de estar unánimes. Ahora, muchas personas podían decir en aquellos tiempos, y pueden decir hoy la misma cosa: ahora están hablando y anunciando las cosas en el nombre de un hombre, están predicando en el nombre de un hombre, están haciendo esto en el nombre de un hombre. ¿Quiere que le diga una cosa? No, se está haciendo en el nombre de Dios, que fue puesto en un hombre, que es una cosa muy diferente. Ahora, el que no quiera ver, pues no puede ver. Y el que no tiene ojos para ver, o sea, no tiene teofanía, no puede ver. Y el que no tiene oídos para oír, no puede oír. Y por eso no puede entender y lo malinterpreta todo. El nombre nuevo del Señor no es el nombre de un hombre. Pero un hombre lo tenía, ¿o no? Claro, porque el profeta dice: Dios pudo escoger a cualquiera, porque era diferente al tiempo de la primera venida. En la primera venida no podía hacer eso. ¿Por qué? Porque no habían cuerpos redimidos. Por eso que Él tuvo que crearse su propio cuerpo. Pero ya en la segunda venida hay cuerpos redimidos. Y de entre todos nuestros hermanos se escogió uno, al séptimo mensajero, para meterse ahí en toda su plenitud. Y por eso es que Él tenía que tener
el nombre del que se iba a meter allí. Pero ese nombre no era el nombre del hombre, era el nombre de Dios. Entonces mire acá. El nombre nuevo del Señor no es el nombre de un hombre, es el nombre de Dios. Que esto quede claro. ¿Es el nombre de quién? De Dios. Y Dios lo puso en un hombre, pero es el nombre de Dios. Y cuando uno hace una cosa en el nombre de Dios, no lo está haciendo en el nombre de un hombre, la está haciendo en el nombre de Dios. Y Dios pone su nombre en aquel en donde Él se vacía en toda su plenitud. En donde Dios se hace carne, ahí Él pone su nombre. Él lo puso en Cristo Jesús, porque ahí Él se hizo carne. Ahí Él puso su nombre de redención, su nombre de salvación. Y por eso tenía que ser proclamada la salvación en el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando encontramos que en este ¿qué? ¿Están leyendo? Es que es bueno que todos estemos leyendo. Y que los que están escuchando también a través de este link lo puedan constatar. Cuando usted empieza a constatar la palabra, usted la hace de usted la hace suya, esa palabra se le va a encarnar, porque usted dice sí, usted dice verdaderamente, lo dijo el profeta. Mire, y cuando encontramos que en este tiempo Dios ha puesto su nombre en otro hombre, en el cual Dios se ha hecho carne, en el cual Dios ha estado en toda su plenitud. ¿Qué vamos a hacer hoy en día? ¿Y para qué es ese nombre nuevo del Señor? Ese nombre nuevo del Señor es para reclamar. Pero es el nombre eterno de Dios, el cual ya nosotros hemos visto por todos los mensajes, por todas las enseñanzas, que es William Marion Branham. Vamos a leer lo que dijo en el año 1976. Por eso usted encuentra en otro mensaje, no recuerdo cuál es, donde dice, el Elías de esta edad es el mismo Señor Jesucristo. ¿Y por qué lo dijo? Porque ahí se encarnó en toda su plenitud. Es el mismo Señor Jesucristo encarnado. El cuerpo es otro, pero el que está dentro, el que se encarnó en ese cuerpo, el que descendió y se metió ahí en ese cuerpo humano, en ese nuestro hermano Branham, el que se metió dentro de nuestro hermano Branham, ¿quién fue? El Señor Jesucristo en toda su plenitud. Y cuando Dios está metido en un hombre en toda su plenitud, ¿qué es eso? Dios hecho carne. Entonces vea usted que el mismo Señor Jesucristo descenderá del cielo conforme a Malaquías 4:5 y se personificaría en carne humana. ¿Y qué es ese? Es el esposo, es la venida del esposo. ¿Y cómo lo estaba esperando la iglesia? Como el esposo. ¿Ve? Eso está en la parábola de las 10 vírgenes, San Mateo capítulo 25. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Ve? Pero lo entendieron mal. Lo entendieron que el esposo estaba fuera de él. Lo entendieron así. He aquí viene el esposo. No era así. Era he aquí viene el esposo. Salgan a recibirlo. Ahí estaba el esposo, en ese velo de carne, William Branham, cumpliendo la primera parte de su segunda venida, tal como él lo mostró en el monte de la transfiguración. Un orden perfecto. Dice acá,
Entonces ve usted que el mismo Señor Jesucristo descendería del cielo conforme a Malaquías 4:5 y se personificaría en carne humana. ¿Y qué es ese? Es el esposo. Es la venida del esposo. ¿Quién era el esposo? El que estaba dentro de William Branham. No era la carne. Y eso el hermano William lo habla en muchos mensajes y lo acentúa bien. Pero vamos a leer lo que dijo en el año 74, el 20 de julio. Él prometió que el Hijo del Hombre se manifestaría en este día. Y la manifestación del Hijo del Hombre no es otra cosa sino Dios hecho carne. Dios en un cuerpo humano. En aquel tiempo Dios tuvo que crear un cuerpo en el vientre de María. Está hablando de la primera venida. Por causa de que los demás cuerpos que habían sobre la tierra, los demás seres humanos, todos estaban manchados con el pecado. Y Dios no podía meterse en toda su plenitud en una persona que tuviese la mancha del pecado. Por lo tanto, tuvo que crear uno. Hace un momento se los mencioné. ¿Lo dije yo o estoy repitiendo lo que él dice? Tuvo que crear uno, para entonces él llevar a cabo el sacrificio a través de ese cuerpo y así nosotros obtener la redención. Pero ya cuando él va a retornar por segunda vez, preste atención, pero ya cuando él va a retornar por segunda vez, ya sobre esta tierra hay personas que han sido redimidas y están lavadas con la sangre de Cristo en la cruz del Calvario y están limpios de todo pecado. Y al estar limpios de todo pecado, en cualquiera de los hijos de Dios que Él quiera meterse en toda su plenitud, lo puede hacer. Entonces Dios tiene que escoger algunos de nuestros hermanos para Él meterse y manifestarse como el Hijo del Hombre. Y ya sabemos que uno de nuestros amados hermanos fue el escogido por Dios para ese propósito. ¿Quién fue el escogido por Dios para ese propósito? El séptimo mensajero. ¿Qué si hubiera sido usted? Pero no se desanime, porque usted deseó haber sido usted. Ahora recuerde eso. El ser el instrumento de Dios para Él manifestarse en toda su plenitud, eso conlleva mucha responsabilidad. Y las consecuencias son duras. Le llamaron desde Dios hasta diablo, pero esa gente ninguno obtuvo la revelación de quién era el Hijo del Hombre. Eso fue así como fue allá. Allá lo veían, lo seguían, pero cuando Él habló algo que no entendieron, cuando Él dijo, eso está en el libro de San Juan capítulo 6, verso 54, el que no coma la carne del Hijo del Hombre no tiene vida eterna. Ellos no entendieron eso. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Qué da testimonio de la Escritura? Que esas personas se fueron. Y Jesús le dijo a sus discípulos, ¿y ustedes quieren irse también? ¿Y qué dijeron ellos? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? No hay otro mensajero al cual podamos ir, sino al mensaje de William Soto Santiago. ¿Es así? Dice aquí, y recuerden que el Hijo del Hombre no es el hermano Branham. El Hijo del Hombre es el que está dentro de Él. El Señor Jesucristo es el Hijo del Hombre. Cristo es el Hijo del Hombre. ¿Y nosotros nos quedamos con esto? Yo esto le digo amén, y mi fe se ancla aquí. Y no tengo por qué estar dudando. ...1976, Puerto Rico. Ya vino en Jesús, en aquel allá en su primera venida,
Pero ahora no viene en Jesús, no en aquel mismo velo de carne, sino que ahora viene en otros dos velos. Elías y después Moisés. En idioma inglés y luego en español. Pero ahora no viene en Jesús, no en aquel mismo velo de carne, sino que ahora vienen otros dos velos de carne, en Elías primero y en Moisés después, porque ese es el orden de su segunda venida. 1974 dice, recuerden que Juan dice, yo me postré delante del ángel para adorarle, y él me dijo, levántate, no lo hagas, adora a Dios. ¿Cuál siempre ha sido el mensaje del ángel? ¿Cuál siempre ha sido el mensaje del ángel verdadero que el Señor envió? Adora a Dios. No que esté buscando que lo adoren o que lo reconozcan. Siempre su mensaje ha sido, adora a Dios. Miren, recuerde que Juan dice, yo me postré delante del ángel para adorarle, y él me dijo, levántate, no lo hagas, adora a Dios. Dios es espíritu, y a Dios se adora en espíritu. No se puede uno postrar delante de un hombre y adorar a Dios a través de un hombre. No, Señor. A Juan no le fue permitido adorar, porque él se postró delante del ángel. Cuando la novia adora a Dios en el nombre nuevo del Señor, él no está adorando al ángel, él está adorando a Dios. Y cuando alguien malentiende las cosas, como las malentendió Juan en una ocasión, él sabía que Dios tenía que ser adorado bajo ese nombre nuevo, pero se postró del ángel, y recuerde que un ángel es un mensajero, ¿verdad? Pero se postró delante del ángel y el Señor le dijo, no, levántate. El ángel le dijo, no, levántate, así no es. Es en espíritu que hay que adorar a Dios, bajo ese nombre, pero en espíritu. Juan sabía que el ángel tenía el nombre nuevo del Señor. Juan sabía que Dios sería adorado bajo ese nombre nuevo, pero no podía ser adorado en carne humana. No podía ser adorado el ángel. El mensajero no podía ser adorado, sino Dios. Y Juan se postró delante del mensajero. Y el profeta nos ha dicho que Juan, ¿a quién representa? ¿A quién representa Juan? Entonces también deberíamos saber que la iglesia de pronto cometería ese error, pero aquí está el mensajero para corregir las cosas. Miren, no podía ser adorado el ángel, el mensajero no podía ser adorado, sino Dios. Y Juan se postró delante del mensajero. Usted no se puede postrar delante del mensajero, ni delante de algún retrato del mensajero, ni de ningún retrato del Señor tampoco. Usted se tiene que postrar delante de la presencia del Señor. Dios es espíritu. San Juan capítulo 4. Y a tales adoradores busca el Padre que le adoren, a los que le adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Y entonces adorarle bajo ese nombre nuevo, y con eso no está adorando a un hombre, sino a Dios. Es más, cuando usted ore al Señor en el nombre nuevo, o reclame en el nombre nuevo, ni siquiera piense en el velo. Ni siquiera. Porque era el nombre del esposo. Y el esposo no es la carne, el esposo es el que estaba dentro del hermano Branham.
Recordemos que esa fue la causa por la cual a Juan entonces le fue dicho: levántate. Si usted viene y empieza: oh, hermano Branham, te adoro, levántese de ahí. No esté haciendo eso. Eso fue lo que le fue dicho a Juan: levántate, adora a Dios. Dios es espíritu. Adóralo en su nombre nuevo, pero no adores a aquel. No adores a aquel que tenía el nombre nuevo, sino adora a Dios bajo su nombre nuevo, pero no adores a aquel que trajo el nombre nuevo. No adores al profeta, no adores al ángel, adora a Dios. Eso nosotros lo tenemos bien claro. ¿Sí? En la primera venida, dice el profeta, en la primera venida no se pudo meter en el precursor, porque el precursor también había venido por sexo y el pecado estaba en él, aunque cubierto. Pero en el segundo precursor de la segunda venida de Cristo, pues el pecado no estaba en él, aunque había venido por sexo, pero el pecado había sido erradicado de él a través de la sangre de Cristo. Por esa razón también él ha prometido que ha de venir en toda su plenitud. Como vino en Cristo Jesús, vino en el hermano Branham. Pero luego de eso, ¿qué sigue? Que tiene que venir en toda su plenitud en aquel grupo de escogidos. Por eso es que nosotros debemos atender bien a lo que estamos leyendo. Hermanos, el nombre es importante. Un nombre abre una dispensación. Bajo un nombre es dado un mensaje. Hay que estar fundamentados en el nombre eterno. No es un asunto de que usted lo sepa de una manera superficial. No, sí, yo sé que ese es el nombre. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué significa cada parte? ¿Por qué William? ¿Por qué Marion? ¿Por qué Branham? Y eso lo acabamos de escuchar. Creo que fue hace 2 días. Lo acabamos de escuchar. Dado conforme a la revelación que fue traída por el profeta. ¿Alguien podría negar eso que fue leído? ¿Alguien podría hacerlo? ¿Alguien se atrevería a negar eso que fue leído? Debemos tener mucho cuidado. El nombre es muy delicado. Es muy delicado. Pero tampoco debemos tener, como dice el profeta, no hay que entrar ahí porque ese es un terreno delicado donde se traga a sus moradores. No, ya fue revelado. Ya eso que fue revelado es tu herencia y es mi herencia. Eso es para comérmelo completo y para creerlo. Y yo lo creo con todo mi corazón. William Marion Branham es el nombre eterno de Dios. Dice aquí: el esposo es el Señor y el nombre del esposo es el nombre de Dios. Y el nombre de Dios estuvo en el hombre donde Dios se manifestó en toda su plenitud. ¿En dónde se va a poner? Lo puso en un hombre allá en los tiempos de Cristo. ¿Y dónde lo va a poner hoy? En otro hombre. Lo puso en el Cordero allá. Y el Cordero allá fue el lugar de adoración a través de las edades. Y lo puso hoy en el León, el cual es el lugar de adoración a través de las edades por venir. Y leamos este extracto ya para terminar y para que nos quedemos bien claros con esto. Si la palabra de Dios ha de velarse en carne humana, en una persona solamente una porción, leamos de nuevo. Si la palabra de Dios ha de velarse en carne humana, en una persona solamente una porción, y nunca llegara a la plenitud, esa persona solamente
o ese grupo solamente podrá tener una parte del nombre de Dios. Y yo le digo una cosa, ¿cuántas partes tiene el nombre de Dios? 3 partes de 7 letras. Amén. 3 partes de 7 letras. Yo conservo un compañerismo muy bonito con algunos pastores que no entienden esto todavía, y cuando a mí me saludan, uno de ellos me quiso saludar en una parte de ese nombre. Y yo, ¿qué fue lo que le dije? No me le quites al nombre. Si tú no lo entiendes, yo te respeto. Va a llegar el momento en que lo entiendas. Pero el nombre tiene 3 partes de 7 letras. No me le quites al nombre. El nombre está en 3 y en 7. No me saludes con una parte del nombre. Mejor es que nos saludemos solamente, el Eterno te bendiga, y nos estamos respetando, porque yo tampoco te puedo estar exigiendo que tú creas lo que yo creo, porque ¿quién da el entendimiento? El Señor. Por eso que Él dice, tenemos que orar para que Dios nos abra el entendimiento. Pero aceptar una parte del nombre, eso es quitarle a la palabra. Y miren el riesgo que corren ellos, porque dice que con una parte del nombre, teniendo 3, no van a recibir la plenitud. Vamos a leérselo. Esto está en el mensaje Dios revelándose en carne humana, 7 de diciembre de 1975. Vamos a leerlo como dice el profeta para que no se piense que son palabras nuestras. Dice, si la palabra de Dios ha de velarse en carne humana en una persona solamente una porción y nunca llegar a la plenitud, esa persona solamente o ese grupo solamente podrá tener una parte del nombre de Dios. Pero si esa persona está predestinada o ese grupo está predestinado para la palabra de Dios velarse en carne humana plenamente, entonces en esa persona y ese grupo estará el nombre completo de Dios. ¿Qué es lo que te da derecho a ti y a mí a recibir la plenitud del Espíritu? El nombre completo, no una parte, las 3 partes. ¿Me están escuchando? Por eso es que debemos estar fundamentados en el nombre eterno. No recibirlo de una manera superficial. Sí, ese es el nombre. ¿Por qué es el nombre? Y hay mucho mensaje, hay mucha enseñanza. Y quiere que le diga otra cosa, toda la enseñanza está abierta, porque la palabra de Dios no solamente es para un sector y para la otra no. La Biblia dice en 4 lugares que Dios no hace acepción de personas. ¿Es así? Entonces la palabra está a su disposición y a mi disposición también. Por eso que estos links están abiertos públicos, para que las personas puedan entender. No se dejen robar el rapto. La iglesia siempre estuvo esperando el rapto. ¿Es así? Y lo único que le da la fe del rapto son los truenos, hermanos. Busque los truenos. Busque ese mazo de uvas que trajeron Josué y Caleb de esa tierra nueva. Y estimúlese con ese vino. Miren lo que dice aquí para terminar. Pero si esa persona está predestinada, o ese grupo está predestinado para la palabra de Dios velarse en carne humana plenamente, entonces en esa persona y ese grupo estará el nombre completo. ¿Nombre qué?
el nombre completo de Dios, porque ese es el velo de carne donde Dios se velará o donde Dios se está velando. Y ahí tiene que estar obligatoriamente el nombre de Dios, porque ese es el tabernáculo, el templo del Dios viviente. Esa es la casa de Dios, y la casa de Dios tiene el nombre de Dios. ¿Y qué dice Hebreos 3:5? Casa de Dios somos nosotros. Pero hay una condición: si retenemos. Y para que usted retenga, usted tiene que estar bien fundamentado en la palabra de Dios. Entonces, que el eterno William Marion Branham nos continúe bendiciendo grandemente a todos.